Muchos falsos maestros están enseñando que no se debe guardar, que ya eso quedó clavado en la cruz y que ya eso no está vigente en el día de hoy y que Jesús cuando vino aquí a la tierra vino a abolirlo. Hola, Dios te bendiga, muchas gracias por ver este nuevo video. El día de hoy voy a estar hablando de un tema un poco controversial. Resulta que muchas personas tienen argumentos falsos para decir que la ley de Dios está abolida y que ya no se debe guardar. Entonces, hoy te traigo muchos versículos en los cuales la Biblia nos muestra que estos falsos argumentos son un error y que los están interpretando mal. El primer versículo lo encontramos en Mateo 5:17. El Señor Jesús dice aquí: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir la ley, sino cumplir. Aquí la palabra de Dios nos muestra claramente que Jesús, al venir aquí a la tierra, no vino a decir que ya los mandamientos no había que guardarlos. Por lo contrario, vino a darles una mejor explicación. Podemos ver que en Mateo 5 dice, Jesús habla acerca de el adulterio y dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Que Dios en este momento está hablando de no codiciarás. ¿Dónde encontramos ese mandamiento en la Biblia? Lo encontramos en Éxodo 20, donde están escritos los 10 mandamientos de Dios. Y Él no vino a decir que ya uno podía codiciar, al contrario, vino a decir que no solamente codicia aquel que se acuesta con una mujer que no es su esposa, sino que además, si ya ha pensado mal en su mente, en su corazón, ya adulteró. Es decir, en vez de Jesús decir que ya los mandamientos no hay que guardarlo, vino, por decirlo así, a ponerlos más estrictos. Lucas 16:17 dice así la palabra de Dios: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Es decir, que si ni siquiera una tilde de la ley ha pasado, lo que significa es que ni siquiera aún un mandamiento de la ley de Dios. Miren versículo 18 de Mateo 5, porque de cierto os digo, antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, aunque sea muy pequeño, y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí la palabra de Dios es explícita. Nos está indicando y nos está enseñando que no solo los mandamientos no deben cumplirse, al contrario, deben cumplirse de una manera muy estricta, como el ejemplo de no codiciarás que les leí anteriormente. Pero algunos dicen, bueno, sí, es que no codiciar todavía está vigente, al igual que honra a tu padre y a tu madre, al igual que no mates. Muchos argumentan que esos mandamientos están vigentes, pero que hay un solo mandamiento que no está vigente hoy en día. Y es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Estos falsos maestros están enseñando que el día sábado, el día glorioso de Jehová, en el cual Él manda a que debe ser una delicia para nosotros. Este día, muchos falsos maestros están enseñando que no se debe guardar, que ya eso quedó clavado en la cruz y que ya eso no está vigente en el día de hoy y que Jesús cuando vino aquí a la tierra vino a abolirlo. Ya te leí un versículo donde dice que Él no vino a abolir la ley. Ya te leí un mandamiento donde Él, en vez de abolir, lo que hace es que pone los mandamientos que desde la mente tenemos que guardar los mandamientos de Dios, no solamente externamente, sino desde nuestro corazón. Y te acabo de leer 2 versículos donde dice que si ni siquiera una tilde ha pasado de la ley.
O sea que si ni aún una tilde, aquí dice ni mucho menos un mandamiento, aunque sea muy pequeño. En la ley de Dios no es que existan mandamientos grandes y pequeños. Lo que pasa es que nosotros como humanos tendemos a ponerle, por decirlo de alguna manera, tendemos a poner algunos mandamientos más importantes que otros. No es que Dios lo haga así, es que nosotros como humanos lo hacemos así. Entonces, nosotros como humanos creemos que hay algunos mandamientos que son de menos importancia y otros de más importancia. Pero resulta que aquí la palabra de Dios dice, ni a un mandamiento más pequeño pasará de la ley. O sea, que aunque nosotros consideremos que ese mandamiento no es tan importante, ni aún ese pasará de la ley. Miren lo que nos dice Santiago 2, del 10 al 11. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto o en un mandamiento, se hace culpable de todos los mandamientos, pues el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Vemos aquí que para Dios es igual a que transgredas un mandamiento, a que los transgredas todos. Y el mismo que dijo no matarás, también dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el que dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, también dijo, acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. Así es que ya te he mostrado bíblicamente que ni siquiera un mandamiento pequeño ha pasado de la ley. Que debemos obedecer todos los 10 mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra. Ahora, muchos argumentan, es que ya Jesús guardó la ley y como Jesús guardó la ley, nosotros no tenemos que guardarla porque Él la guardó por nosotros. Entonces, como Él la guardó por nosotros, pues ya nosotros somos justificados. Eso es una mentira. ¿Cómo te lo muestro? En Juan 14:15 dice así la palabra de Dios. Si me amas, guardáis mis mandamientos. Oh, Jesús aquí nos está hablando y nos está diciendo, si tú me amas, guardas mis mandamientos. Resulta que en una ocasión un doctor de la ley se acerca a donde Jesús y le pregunta, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Esta persona conocía toda la ley, conocía todos los mandamientos, todos los tipos de leyes, pero le pregunta, ¿cuál es el más importante? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resumen la ley y los profetas. Entonces está hablando de amor, que si nosotros amamos a Dios, ya estamos cumpliendo la ley. Y ahora, este versículo dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Lo que quiere decir es que si yo amo a Dios, obedezco sus 10 mandamientos por completo, porque lo amo. No es que yo voy a guardar los mandamientos para poder salvarme, no. Es que yo guardo los 10 mandamientos porque amo a Dios. ¿Cómo le demuestro a Dios que lo amo? Guardando sus mandamientos. Por eso Él dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Otro versículo que te puede comprobar a ti de que Jesús sí quiere que nosotros guardemos sus mandamientos. Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, hay una estrecha relación entre guardar los mandamientos y amar a Dios. Si guardamos los mandamientos, permanecemos en su amor. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él no guardaba los mandamientos para hacernos a nosotros exentos de que no los guardemos. Al contrario, Él guardaba los mandamientos de Dios para que nosotros siguiéramos su ejemplo. Porque Él dijo, ejemplo os he hecho para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Lo que quiere decir es que Él tuvo una vida perfecta para que nosotros llevemos una vida perfecta en Él. Así como Él amó al Padre y guardó los mandamientos, así nosotros, si lo amamos a Él, debemos guardar sus mandamientos. Recuerda, son 10, no son 9, son 10. Y el amor a Dios se refleja cuando guardamos sus mandamientos. Ahora bien,
Volvamos a la parte donde dije que los mandamientos de Dios, Jesús había dicho que los mandamientos se resumen en amar a Dios y amar al prójimo. Mateo 22:34. Dice así la palabra de Dios. Entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron, y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, era un experto de la ley, le preguntó para tentarlo, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué significa que de estos depende toda la ley? O sea, que de ahí se deriva. Es como nosotros aquí en Colombia tenemos una constitución política colombiana. De esa constitución política dependen las otras leyes, los otros decretos que se han hecho aquí en Colombia. Todas las normas, todo depende ¿de qué? De la constitución política. Ahora, ¿quiere decir que entonces como se han hecho las otras leyes ya la constitución política no tiene validez? Es absurdo. Al contrario, si se quita esa ley, si se quita la constitución política, entonces ya las otras no tienen validez. Asimismo es aquí. Si no amamos, pues de nada sirve guardar la ley. Eso es lo que quiere decir depende, que debemos amar a Dios y amar al prójimo para poder guardar la ley. Pero no significa que ya no hay que guardar la ley. La ley hay que guardarla, obedecerla por amor a Él. Y Él espera que si nosotros realmente lo amamos, obedezcamos sus 10 mandamientos. Ahora, muchos argumentan, Jesús en alguna ocasión dijo, hipócritas, porque ustedes de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí, obedeciendo mandamientos de hombres. ¿Y saben qué es lo que enseñan estos falsos predicadores, estos falsos maestros? Están diciendo entonces que los 10 mandamientos son de hombres y que los que obedecen los 10 mandamientos están obedeciendo mandamientos de hombres, porque esos 10 mandamientos los escribió Moisés. Pero saben, solo basta para echarle una ojeada a la Biblia y darnos cuenta que los 10 mandamientos, los que aparecen en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, no fueron escritos por Moisés. Vamos a Éxodo 32:16. Dice así la palabra de Dios: las tablas eran obra de Dios y escritura era de Dios grabada sobre las tablas. Deuteronomio 9:10. Jehová me dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, y en ellas estaban escritas todas las palabras que os habló Jehová en el monte de medio del fuego el día de la asamblea. Las otras leyes, los que son las leyes ceremoniales, las leyes humanitarias, esas leyes de convivencia que tenían ellos, Moisés las escribió por mandato de Dios, porque Dios le dijo que las escribiera. Pero saben, los 10 mandamientos de la ley de Dios eran tan sagrados que Dios no le dijo a Moisés y no le dio la potestad a Moisés para que Moisés los escribiera. Los escribió él mismo. ¿Por qué los escribió él mismo? Porque era importantísimo que no se perdiera ni una tilde, ni una coma de esa ley, de esos 10 mandamientos. Lo que quiere decir que desobedecer uno de los 10 mandamientos que Dios da en su palabra es desobedecer a Dios. Y Él ya dijo que cualquiera que no guarde uno de sus mandamientos y así enseña a los hombres será llamado pequeño en el reino de los cielos. El que deje de guardar uno de los mandamientos ya está transgrediendo toda la ley. Y la última evidencia, mis queridos amigos, es que estos falsos maestros que andan enseñando mentiras y enseñando de que ya no hay que guardar los 10 mandamientos, algunos enseñan que hay que guardar 9, algunos enseñan de que no hay que guardar nada, que no hay que obedecer nada.
Estos falsos maestros dicen, no, es que eso era del Antiguo Testamento. Pero yo te voy a mostrar 2 versículos del Nuevo Testamento que hablan del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, que guarda los mandamientos de Dios. Y nos vamos a ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón, es decir, Satanás, Lucifer o diablo, se llenó de ira contra la mujer. La mujer es la iglesia, el pueblo de Dios. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Contra quién? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿A quién le hace guerra Satanás? A la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Él no le va a hacer guerra a iglesias que andan diciendo que los mandamientos de Dios no hay que guardarlos. Él le hace guerra a la iglesia que dice que los mandamientos de Dios hay que guardarlos. Aquí lo dice la palabra de Dios. Él hace guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 14, la palabra de Dios nos habla acerca del mensaje de los 3 ángeles, los 3 mensajes angélicos. Y el tercer mensaje angélico habla de una marca de la bestia. Y luego de que habla de la marca de la bestia, habla del pueblo de Dios. Dice así: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Sabes? Predican mucho acerca de cuál es la marca de la bestia, que tenemos que protegernos de la marca de la bestia. Los únicos que no van a recibir la marca de la bestia son esos que dicen, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los que guarden los mandamientos de Dios hasta el día de la venida de Jesús, esos son los únicos que no van a recibir la marca de la bestia. Y por último, te voy a regalar un último versículo, Romanos 2:13. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Muchos citan versículos de Pablo argumentando de que ya la ley no hay que cumplirla, pero el mismo Pablo aquí está diciendo que los que obedecen la ley de Dios, esos serán justificados. Ahora, no basta con escuchar los mandamientos. No basta con repetirlos, si no los pongo en práctica en mi vida. Los mandamientos de Dios no son simplemente para escucharlos, son para hacerlos una realidad en nuestra vida. Pero los 10, recuerda, el que guarda 9 ya está transgrediendo toda la ley. Amigo mío, yo no te pido que comentes este video, no te pido que lo compartas con otra persona. No te pido que le des like. Lo que te pido es que repases nuevamente estos versículos. Lo que te pido es que le pidas a Dios discernimiento y dile, Señor, ayúdame a entender. Busca a Dios de corazón y pídele que te ayude a entender lo que la palabra de Dios dice y que no permita que los falsos maestros, que los falsos profetas te engañen y te hagan pensar que ya los mandamientos no hay que guardarlos o que alguno de los mandamientos ya está abolido. No permitas que el enemigo te engañe de esa manera. Las promesas de Dios son para aquellos que obedecen lo que Dios dice. Y Jesús dijo que ni una tilde ni una jota se frustrará, o sea, dejará de tener validez de los mandamientos de Dios. Desobedecer uno de los mandamientos es desobedecer a Dios. Que el Señor te bendiga.